Clase 7. Programas de vigilancia epidemiológica. Localizaciones IAS. Algunas definiciones que veremos en esta clase son IAS, infección, colonización, vigilancia activa selectiva y la estrategia de intervención desde el diagnóstico, la intervención y la evaluación. Partamos definiendo entonces qué es IAS. IAS significa infección asociada a la atención de salud. Es un evento adverso. El paciente ingresa por otra causa y adquiere una infección dentro del hospital. Tenemos también el concepto de colonización, que es la multiplicación de microorganismos en una cavidad sin respuesta sistémica en el individuo. Infección es la multiplicación de microorganismos en una cavidad que desencadena una reacción inflamatoria en el individuo, y probablemente este individuo también va a evidenciar signos y síntomas como por ejemplo fiebre. Vigilancia activa selectiva es enfocar los esfuerzos para vigilar no a todos los pacientes ni todas las infecciones, sino que se vigilan los pacientes de más riesgos y los procedimientos invasivos. ¿Por qué vigilar los procedimientos invasivos? Algunos de ellos rompen la barrera de la piel, como por ejemplo se ve en la primera imagen y en la segunda imagen, donde se observa la instalación y mantención de un catéter venoso central. Por tanto, hacen al paciente estar más susceptible a infecciones, ya que se genera una puerta de entrada para microorganismos, como por ejemplo también se puede ver en el caso de una herida operatoria. Y además los vigilamos porque estadísticamente los pacientes que tienen procedimientos invasivos son los que más desarrollan infecciones, ya que la instalación de un dispositivo, como se observa en la imagen de un catéter urinario permanente o también llamada sonda Foley, y el manejo de ella puede llevar a la adquisición de microorganismos. ¿Por qué vigilar? Existe evidencia que sustenta los efectos de llevar un programa activo de vigilancia. Uno de ellos es del autor Haley del año 95, que destaca una disminución de la incidencia de ellas al contar con un programa que cuente con vigilancia activa, con un control intensivo. Además, dentro del recurso humano, cuente con una enfermera para el control de IAS por cada 250 camas dentro de un centro de salud, lo que quiere decir que debe tener dedicación exclusiva a ello, y también el contar con un médico capacitado y con tiempo destinado para trabajar en IAS también asegura la disminución de las IAS mediante el programa de vigilancia. Como se observa en el gráfico, con la instauración de un programa de vigilancia, disminuyó la incidencia en un 32%, lo que es bastante significativo. Es importante destacar el por qué vigilamos, por qué contamos con programas de vigilancia. Como se ve en la imagen, las prácticas de atención, que está ahí en el centro, y que son aquellas técnicas o procedimientos que estudiantes y o profesionales hacemos con los pacientes, se ven influenciadas por diferentes aspectos. Por ejemplo, los rituales de trabajo, que tienen que ver con aquellas prácticas que realizamos y que muchas veces son aprendidas en la práctica clínica y que pudiera ser que no necesariamente se enmarquen en un protocolo local o ministerial, sino que simplemente ha sido derivado de mi experiencia. Esto puede llevar entonces a que no se esté cumpliendo con las prácticas seguras que debe tener un usuario. Por tanto, es importante que desde lo estructural en un centro hospitalario se cuente con programas de inducción para funcionarios nuevos, capacitación con respecto a protocolos del servicio, a políticas ministeriales, entre otros. Así como tenemos entonces los rituales de trabajo, tenemos aquí también las infecciones asociadas a la atención de salud,
que puede ser la consecuencia de no tomar adecuadamente las precauciones de transmisión de microorganismos en la atención de pacientes. Para dar un buen cumplimiento a esta, se debe contar con programas de vigilancia y que aquellos enfermeros que tengan tiempo destinado a ello puedan realizar vigilancia activa y puedan retroalimentar al personal también con la mejor evidencia científica disponible. Sin embargo, a veces podemos encontrar que durante la vigilancia observamos que el personal realiza a cabalidad todas las recomendaciones durante los procedimientos, pero que esto al parecer solo sucede durante la vigilancia. A esto se le llama el efecto Hawthorne. Es importante señalar que el supervisar requiere de planificación, organización, el saber dirigir, ejecutar y retroalimentar constantemente. Esto exige constancia, dedicación, perseverancia, siendo necesario poseer características individuales en la persona que cumple esta misión. Entonces, ¿qué es el efecto Hawthorne? Es la forma de reactividad psicológica en que los individuos modifican su conducta solo por el hecho de estar siendo estudiados. Es decir, en el momento en que están con la enfermera que está realizando la supervisión de infecciones asociadas a la atención de salud, solo allí es cuando el personal realiza de manera adecuada los procedimientos. Mientras no tienen supervisión, lo realizan de otra manera. Explica además por qué al supervisar una técnica como el lavado de manos, todos la hacen en forma correcta. Explica además cómo las tasas de infecciones disminuyen en un primer momento solo por tener la presencia de un programa de vigilancia en los hospitales. Iremos ahora analizando algunos efectos del programa de vigilancia. Aquí tenemos un gráfico que muestra la tasa de endometritis puerperal y se observa que desde el año 1996 al año 2011 ha tenido un descenso importante con la incorporación de los programas de vigilancia, ya sea tanto por parto vaginal, parto por cesárea y cesárea sin trabajo de parto. Lo mismo ocurre con la infección del tracto urinario en pacientes con catéter urinario permanente. Se observa que luego de la incorporación del programa, donde está la flecha, se observa una disminución de las tasas de infección del tracto urinario, tanto en medicina como en cirugía y también en unidades de cuidados intensivos. Si bien hubo de todas formas algunas alzas, pero de todas formas la tasa fue en disminución desde el año 1996 hasta el año 2011. Esto estudiado en ITUS por 1000 días de uso de catéter. Se observa lo mismo en el caso de herida operatoria. En el primer gráfico se observa la herida operatoria por hernia inguinal, tanto en adultos como en niños. Y también se observa disminución desde la incorporación del programa. Lo mismo se observa en el segundo gráfico en el caso de las laparotomías, laparoscopías y cesáreas en el contexto de colecistectomía, en donde también disminuyó la tasa cuando fue incorporado el programa. En ambos gráficos, donde están las flechas, se da inicio el programa. Y como se observa entonces, desde allí existió una disminución de las tasas. ¿Cuál es el objetivo de la vigilancia de las infecciones asociadas a la atención de salud? Primero, hacer un diagnóstico de la situación. El realizar la vigilancia permite ir evaluando los indicadores presentes, tanto de las IAs que se presentan, que son indicadores de resultado, como también la realización de los procedimientos preventivos o de medidas preventivas para las infecciones. Y esos son llamados indicadores de proceso.
Otro de los objetivos es disminuir las infecciones. Teniendo claridad de lo anterior, de nuestro diagnóstico, podemos identificar tempranamente las necesidades y mejorar las acciones que como consecuencia deberían provocar una disminución de las infecciones. Detectar brotes epidémicos. Tal cual como se mencionó, el realizar una vigilancia constante nos alertará inmediatamente de la presencia de brotes y evitar su propagación. Evaluar medidas de control. Compararse con estándares nacionales y propios, ya que el Ministerio presenta estadísticas a nivel nacional y la idea es que con nuestra vigilancia local se pueden ir generando datos que nos permitan ir haciendo estas comparaciones con el resultado nacional que existe vigente. Y por supuesto que hay que cumplir con las regulaciones establecidas. Vigilancia epidemiológica. La observación sistemática y mantenida en el tiempo de una enfermedad y de sus factores de riesgos siempre va a resultar en información para la acción. Es decir, todas las evaluaciones que se realicen deben ser analizadas para poder determinar dónde es necesario realizar el reforzamiento de procedimientos, de medidas preventivas, de cuidados, etc., para poder disminuir las tasas ya presentes y mejorar los procesos para de esa forma evitar tener infecciones. Tenemos aquí algunas imágenes de pacientes con dispositivos invasivos. Por ejemplo, la primera imagen muestra a un paciente con ventilación mecánica invasiva. En el caso de la segunda imagen, tenemos a un paciente que se encuentra con catéter urinario permanente. Arriba tenemos a un paciente con catéter venoso central. Todos ellos requieren de vigilancia de los procedimientos, tanto desde la instalación como la mantención y los cuidados que realiza el equipo de salud, para de esa forma resguardar que el usuario no adquiera una infección asociada a la atención de salud y que esto haga además que empeore su condición de ingreso. En Chile está establecida la vigilancia de ciertas infecciones asociadas a la atención de salud, como por ejemplo la infección de herida operatoria, la infección del tracto sanguíneo, la neumonía asociada a ventilación mecánica, la infección del tracto urinario, la endometritis, la diarrea en lactantes, la ira en lactantes y la ventriculitis asociada a válvula derivativa. Pero en estos casos es importante considerar los factores de riesgo comunes que existen, ¿ya? Y se pueden clasificar en 3 tipos de factores de riesgo. Están los factores de riesgo del paciente, factores de riesgo de la atención y los factores de riesgo del ambiente, que detallaremos a continuación. Y es muy importante también tener considerada la cadena de transmisión que ya analizamos en nuestra clase de microbiología, pero que vamos a recordar, en donde existe un agente causal específico, existe además una puerta de salida y una puerta de entrada que son muy similares, existe un modo de transmisión del agente y por supuesto que hay que considerar también la susceptibilidad del huésped. Aquí tenemos los factores de riesgo del paciente, que resultan muy importantes a la hora de prevenir las infecciones asociadas a la atención de salud, pero que sin embargo muchas veces no podemos modificar, como es el caso de la edad. La edad, por supuesto que va a ser relevante sobre todo en las edades extremas, porque aquellos pacientes van a ser más susceptibles. El estado nutricional,
que ese sí pudiera ser modificable en el tiempo, las patologías crónicas como hipertensión y diabetes, que por supuesto no podemos modificar, el tratamiento farmacológico y el estado inmunitario del paciente, que sí pudiera ser modificable dependiendo de la condición de salud de éste. Entonces, como ya fue mencionado, los factores de riesgo del paciente son muy importantes de conocer, son poco modificables, ¿cierto? Como ya les di a conocer el tema de edad, de las patologías presentes en el usuario. Y al conocerlos se pueden manejar en forma relativa algunos de ellos, como por ejemplo compensar un paciente diabético antes de la cirugía. Dentro de los factores de riesgo del ambiente encontramos el agua, el aire, que tiene que ser manejado de manera eficiente dentro de las unidades, los desechos hospitalarios que tienen que ser eliminados de acuerdo al contenedor que esté destinado para ello y después ser eliminado finalmente también de acuerdo al tipo de desecho que sea. Y también puede ir a ser un factor de riesgo del ambiente en la estructura hospitalaria. Porque recordemos que, por ejemplo, si fuera una estructura que está en construcción o que tiene zonas muy dañadas, pudiera tener desprendimiento de polvo y ahí, por ejemplo, pudiera estar presente, como ya señalamos, Aspergillus. Los factores de riesgo del ambiente entonces son poco modificables y más difícil de actuar sobre ellos. Por ejemplo, en temas de estructuras hospitalarias. Si pensamos la influencia que tenemos nosotros como profesionales de salud, no podemos hacer grandes cambios en ese aspecto. Sí lo podrían hacer a nivel de directivos, pero probablemente también pudieran haber dificultades en temas de presupuesto. La importancia relativa, como por ejemplo el agua. El aire constituye un elemento especial en ciertas zonas hospitalarias, como por ejemplo pabellón y zonas con pacientes inmunodeprimidos. Y la superficie es importante ya que algunos microorganismos tienen una gran capacidad de sobrevivencia en diferentes superficies. Microorganismos de importancia y superficies hospitalarias desde la sobrevivencia. Tenemos, por ejemplo, el Staphylococcus aureus meticilino resistente, tiene una sobrevivencia de 7 días a 7 meses. Acinetobacter, 3 días a 5 meses. Clostridium difficile, 5 meses. Enterococo resistente a vancomicina, entre 5 días a 4 meses. Y norovirus, entre 8 horas a 7 días. Como se observa, puede haber una gran sobrevivencia de estos microorganismos en las diferentes superficies. Por tanto, es muy importante hacer el seguimiento y tomar las precauciones necesarias con respecto a la sobrevivencia que tienen estos microorganismos. Esta imagen muestra los requerimientos de ventilación en áreas hospitalarias, que es solo un recordatorio con respecto a las clases anteriores ya vistas y que destaca la importancia de la ventilación en las diferentes áreas hospitalarias, como ya dije, con respecto a los aislamientos, donde se requiere ambiente protegido y en los pabellones quirúrgicos. Y aquí tenemos los factores de riesgos de la atención de salud, en donde hay que tener considerado, ¿cierto?, que el tema de la realización de procedimientos invasivos y nuestras conductas, si es que no realizamos los procedimientos como los protocolos lo señalan, pudiera ser que estemos exponiendo a los pacientes a adquirir alguna infección asociada a la atención de salud. Estas las podemos encontrar en las cirugías o partos,
con la infección de herida operatoria y la endometritis, en la instalación de catéter venoso central o de hemodiálisis con la infección del torrente sanguíneo, con la instalación de un catéter urinario permanente, ¿cierto? Y adquirir una infección del tracto urinario, con la ventilación mecánica al adquirir una neumonía asociada a la ventilación mecánica, en diarreas, en iras y ventriculitis en válvulas derivativas. Por tanto, todos estos procedimientos en las unidades hospitalarias tienen sus protocolos a seguir con respecto a la realización de las diferentes técnicas asociadas a ellos. Por tanto, el cumplimiento de esos protocolos junto con las precauciones estándar y junto con cualquier medida que tenga que ver con la prevención de infecciones asociadas a la atención de salud es fundamental que sea aplicado por parte de todo el personal de salud. Factores de riesgo de la atención de salud. Entonces, de acuerdo a lo analizado, estos factores de riesgo son los más importantes, ya que podemos ir haciendo seguimiento de ellos, porque además son modificables. Constituyen el foco de prevención de las infecciones asociadas a la atención de salud, porque está enfocado, ¿cierto?, en que el personal siga todas las medidas preventivas que estén asociadas a cualquier procedimiento que se realicen con los usuarios. Y por supuesto que esta vigilancia de los procedimientos permite que desde el inicio hasta el mantenimiento y cuidados podamos ir observando el comportamiento de la situación de salud del paciente que nos vaya permitiendo orientar las acciones hacia la prevención de cualquier infección asociada a la atención de salud. Y si bien la higienización de manos ya se ha mencionado en diversas clases anteriores, es necesario volver a recordarla porque recordemos, ¿cierto?, que la higiene de manos tiene un porcentaje de adherencia de todas formas bajo, que rodea entre el 30 y el 50%, ¿cierto?, siendo que es una medida que pudiera prevenir una serie de transmisiones de infecciones asociadas a la atención de salud a través de mano portada. Entonces recordemos estos 5 momentos. El número 1 es que debemos realizar higiene de manos antes del contacto con cualquier paciente. También higienizar nuestras manos antes de realizar una tarea aséptica. Después del riesgo de exposición a cualquier líquido corporal. Después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Entonces, no olvidar que estos momentos son claves para evitar la transmisión de infecciones asociadas a la atención de salud. Analizaremos ahora la infección del sitio quirúrgico. Como medidas de prevención de la infección de herida operatoria, en la cirugía existe la antibiótico profilaxis en heridas limpias, contaminadas, con ajuste por peso. Recorte de vello solo si es necesario. Baño el día de la cirugía. Técnica estéril del equipo quirúrgico con una técnica quirúrgica adecuada. Se debe manipular la herida lo menos posible y por supuesto que nuestra más importante medida es el lavado de manos. La siguiente tabla muestra cómo ha ido disminuyendo la incidencia de herida operatoria a medida que se han ido incorporando algunos factores determinantes. En el año 1980
había un 80 a 90% de incidencia, bajando a un 40-50% con la incorporación de la antisepsia, de un 30 a un 35% con la asepsia y un 15 a un 20% con los antibióticos, y un 4 a un 6% con la profilaxis y los protocolos preoperatorios. Por tanto, a medida que se han ido incorporando medidas, cada vez ha ido disminuyendo más la incidencia de infección de herida operatoria. ¿Qué es antibioprofilaxis? Se refiere a que antes de la cirugía se debe dar dosis de antibiótico de amplio espectro. Por tanto, se requiere determinar el tipo de antimicrobiano de acuerdo a los agentes más frecuentes de infección, el momento de la administración, que debe ser antes de 30 a 60 minutos previo a la cirugía para lograr niveles adecuados en el tejido. Si la cirugía dura más de 4 horas, se debe administrar una dosis intraoperatoria. También determinar la dosis óptima, que en algunos casos tendrá que ser ajustada de acuerdo al peso del paciente, y la duración óptima. Uno de los antibióticos más utilizados en la mayoría de los procedimientos quirúrgicos es la cefazolina, debiendo incluir droga para anaerobios en cirugías de ilion distal, colon y apéndice. Algunas de las dosis de antibiótico utilizadas son cefazolina 1 gramo, y en pacientes con más de 80 kilos aumentar a 2 gramos. Vancomicina 1 gramo en dosis única y gentamicina 4,5 miligramos por kilo de peso es la dosis única. En la imagen se observa un estudio del año 2013 con dosis de antimicrobiano profiláctico, en donde se destaca la cefazolina a dosis de 2 gramos y 3 gramos en pacientes sobre 120 kilos. Señala además que la vida media es de 1,2 a 2,2 horas, por lo que la dosis alcanza en un tiempo de 4 horas. Es decir, en el caso de que una cirugía durara más de 4 horas, necesitaría de antibiótico intraoperatorio. Este estudio de uso de antimicrobianos como profilaxis los invito a revisar. Con respecto al momento de la administración, en la vía endovenosa el intervalo de 60 minutos previo a la incisión. Preferible, eso sí, que sea lo más cercano a la incisión, es decir, entre 0 a 30 minutos. En el gráfico se puede observar que mientras más cercana a la cirugía esté la administración de profilaxis, son menos los pacientes que adquieren infección. Si se fijan donde está la flecha, se realizó la incisión y a los lados está el tiempo. Y mientras más cercano a la flecha, es decir, a la incisión esté, menos estadística de infección de herida operatoria. Viendo estas imágenes, podemos inmediatamente darnos cuenta cómo es posible identificar una infección de herida operatoria. Entonces, podemos encontrar a cualquier herida operatoria que drene pus, con o sin cultivo bacteriológico positivo, signos inflamatorios en la herida, dolor y calor local, eritema y aumento de volumen, pérdida de vitalidad de sus bordes y dehiscencia de suturas, tal cual como se observa en la imagen. Por tanto,
es muy importante que todas las medidas preventivas se realicen adecuadamente por todo el personal de salud, desde lo preoperatorio, lo intraoperatorio, lo postoperatorio y los cuidados en sala. Endometritis. ¿Qué es la endometritis? Es la contaminación de la cavidad uterina, normalmente estéril, secundaria a la invasión ascendente de microorganismos de la flora vaginal con invasión endometrial y miometrial. Factores de riesgo que tenemos para endometritis está el trabajo de parto prolongado. En el caso de la cesárea tiene mayor riesgo aquella que tuvo trabajo de parto que la que no. Aproximadamente un 5% de las mujeres sometidas a parto vaginal y un 10% de las pacientes sometidas a parto por cesárea desarrollan endometritis. Número de tactos vaginales, ya que si se realiza 6 o más en una usuaria aumenta el riesgo. Ruptura de membranas y lavado de manos. Dentro de los factores de riesgo del paciente podemos encontrar indigencia, anemia, baja edad gestacional, ruptura prematura de membranas y vaginosis bacteriana. En la imagen vemos los factores de riesgo de endometritis postcesárea con profilaxis antibiótica y se observa que de 766 cesáreas existió una tasa de un 31,3% de endometritis. Los factores de riesgo identificados fueron los tactos vaginales mayores a 6, la nulipariedad y la baja edad gestacional. Como ya mencionamos, la endometritis es la contaminación de la cavidad uterina, que es secundaria a la invasión ascendente de microorganismos de la flora vaginal. Entonces, como se observa en la imagen superior, se va a producir inflamación e infección del endometrio, que es el revestimiento del útero. Es por ello que, por ejemplo, la manipulación por tacto vaginal, como se observa en la siguiente imagen, puede favorecer el ascenso de microorganismos desde la flora vaginal. Por eso que los tactos vaginales son parte de los procedimientos que se están siguiendo dentro de las medidas preventivas de infecciones asociadas a la atención de salud como un indicador importante. Por tanto, lo que se espera es que existan 5 o menos tactos en una mujer. Infección del torrente sanguíneo. En este caso, se realiza un seguimiento exhaustivo de la instalación y el mantenimiento de los catéteres venosos centrales para la prevención de la infección del torrente sanguíneo. Por tanto, la instalación de este catéter tiene que estar de acuerdo a la norma y a necesidad real de instalación en el paciente con una indicación médica. Idealmente retirarlo lo más pronto posible siempre y cuando la condición del paciente así lo permita. La instalación debe ser realizada con técnica estéril, por personal entrenado y con barreras amplias. Tiene que haber limpieza y antisepsia de la piel con antiséptico de amplio espectro. Como ya mencionamos, el que tiene mayor espectro para este caso es clorhexidina. El manejo en todo momento tiene que ser con técnica estéril y se cubre con apósito transparente o gasa, que existe una versión llamada Tegaderm. ¿Por qué es necesario que ese apósito sea transparente? Esto permite que podamos observar constantemente el sitio de inserción del catéter
sin tener que retirar el apósito. Y de esa manera podemos identificar tempranamente la presencia de una infección del torrente sanguíneo, ya que el sitio de inserción pudiera presentar calor local, por ejemplo. Y por supuesto que, como ya hemos mencionado, una de nuestras medidas más importantes, tiene que estar presente un adecuado lavado de manos clínico por parte del personal que instala y que manipula y que mantiene el catéter. En la imagen se observan las vías por las cuales se puede producir la infección del torrente sanguíneo. La piel del paciente es la primera barrera que debe atravesar el dispositivo. Por eso es que es muy importante que se realice preparación de la piel previa a la instalación del catéter. Una segunda vía es la mano del personal, ya que durante la instalación y mantención del catéter se debe manipular el circuito, por ejemplo, para administración de medicamentos y o volúmenes. Por tanto, es fundamental en este caso que el personal de salud que está involucrado y está manteniendo este catéter realice una higienización adecuada con las oportunidades de higienización de manos que correspondan para de esa manera prevenir la infección del torrente sanguíneo. Como se observa en la imagen inferior, ese catéter está inserto y, como se puede ver, se puede ir siguiendo cómo va evolucionando el sitio de inserción, como ya comentaba en diapositiva anterior, y de esa forma pesquisar tempranamente cualquier indicio que pudiera haber alguna infección del torrente sanguíneo. Como siempre, pueden existir factores de riesgo del huésped que hagan que sea más susceptible a adquirir una infección del torrente sanguíneo. En este caso pudiera ser, por ejemplo, enfermedad de base y su severidad, que exista desnutrición en el usuario, que esté hospitalizado en unidad de cuidado intensivo, que haya tenido bajo peso al nacer y que tenga quemaduras. Por supuesto que hay que tener considerados los factores de riesgo de la atención. Y ahí se destaca la instalación de catéter venoso central con su lugar de inserción, barreras en la inserción, capacitación y entrenamiento en inserción que pudiera tener aquel profesional que está realizando la instalación. La duración del cateterismo, cierto que la idea, como ya se dijo anteriormente, es que sea el menor tiempo posible, siempre y cuando la condición del paciente así lo amerite. También es un factor de riesgo que el paciente deba estar con nutrición parenteral total central. La manipulación del catéter, ya que si este no es manejado por personal de salud capacitado en ello y sobre todo si no llevan una correcta higienización de manos y mantención del circuito, va a haber un riesgo de adquirir infección del torrente sanguíneo. La falta de personal, lo que podría hacer que no se hagan todos los procedimientos según protocolo por escasez de tiempo ante la falta de personal. Y la protección del sitio de inserción, que como ya dije anteriormente, el ideal es que exista un apósito transparente en el que se pueda ir monitoreando constantemente cómo se encuentra ese sitio de inserción para pesquisar cualquier inflamación o calor local que nos podría estar indicando que el paciente está cursando con una infección del torrente sanguíneo. Cuando en la diapositiva anterior nos referíamos a la localización del catéter, nos referíamos al sitio de inserción. En la imagen se observan estudios
que respaldan que la vía subclavia tendría menos riesgo de infección y de trombosis además que la femoral en pacientes que se encuentren en unidades de cuidado intensivo. Es por ello que lo más frecuente de ver en los pacientes es un catéter venoso central instalado por vía subclavia. Aquí se observa otro estudio en donde se declara que la nutrición parenteral total es un factor de riesgo para bacteremia en neonatos. Existe evidencia también con respecto a la capacitación al personal en la inserción de equipos de terapia intravenosa, ya que esto disminuiría considerablemente la bacteremia y más aún si el personal de salud médico se encuentra entrenado. Dentro de las medidas documentadas como efectivas para la prevención de la infección del torrente sanguíneo, encontramos, como ya dijimos, el evitar el acceso femoral, ya que la vía de elección para la instalación es la vía subclavia. Equipos de terapia intravenosa y personal capacitado, máximas barreras de protección en la inserción por parte del equipo de salud que está participando, tanto instalando como colaborando en la instalación. Evitar la falta de personal, ya que esto pudiera hacer que se dedique menos tiempo a las medidas preventivas de infecciones. Apósito estéril en el sitio de inserción, e idealmente transparente para ir observando ese sitio. Técnica aséptica en todo momento, tanto en la instalación como en el manejo. Uso de clorhexidina. Cambio de circuitos cada 72 horas. Eso quiere decir que los equipos de infusión que se estén utilizando deben ir cambiándose en esa periodicidad. Evitar el uso de viales multidosis. Preparación de nutrición parenteral bajo campana de flujo laminar. Pudiera pasar de que el hospital no tenga una unidad en donde se prepara la nutrición parenteral, por tanto deben adquirirla mediante empresas externas. Por tanto, es muy importante que cuando se adquieran estos productos se aseguren que venga con la indemnidad y con el medio de transporte adecuado para mantener lo más indemne posible el envase y que eso no pudiera ser finalmente un riesgo para el paciente. Y se deben cambiar las soluciones de nutrición parenteral cada 24 horas. Aquí se muestra un metaanálisis, es decir, un estudio sobre estudios, que obtuvo resultados que sugieren que la incidencia de infecciones del torrente sanguíneo se reduce significativamente en pacientes con líneas vasculares centrales que reciben clorhexidina versus povidona ayudada para la desinfección de la piel en el sitio de inserción. Por tanto, aquí estamos respaldando lo que habíamos enunciado anteriormente con respecto al uso de la clorhexidina, que es lo que se prefiere para la preparación de la piel. Neumonía asociada a ventilación mecánica. Se define neumonía asociada a ventilación mecánica a aquella que se produce 48 horas después de la intubación del paciente. Tiene una incidencia de 5 a un 25% de los pacientes, 1 a 20 casos por 1000 días de ventilación mecánica. El riesgo de adquirirla en pacientes con ventilación mecánica es 21 veces mayor que en pacientes sin ventilación mecánica. Y es una de las IAs más frecuentes y con mayor mortalidad.
Para poder hacer el diagnóstico, se deben valorar exámenes radiológicos que muestren, por ejemplo, la presencia de cavitación. Además, el paciente debería presentar al menos uno de los siguientes criterios, como fiebre, leucopenia o leucocitosis, entre otros. También presentar al menos dos de los siguientes síntomas, como por ejemplo esputo purulento, que aumente el requerimiento de aspiración de secreciones. También podemos observar algunos resultados del laboratorio, en donde podemos encontrar cultivos positivos, como por ejemplo el cultivo positivo en sangre o de líquido pleural. ¿Cuáles pueden ser los efectos? Costos de un episodio de $10.000 a $13.600 americanos. Cuando observamos costos, tenemos que hacer el análisis de qué es lo que efectivamente sale incluso más barato. Tratar a un paciente con ya la infección instaurada o realizar las medidas preventivas. Y claramente es mucho más barato en realizar las medidas preventivas. Aumenta la hospitalización en UCI en 6,1 días adicionales. Mayor mortalidad en UCI y mayor riesgo atribuible. Eso lo podemos ver en APACHE 2, en el sistema de valoración pronóstica de mortalidad, y también en los pacientes quirúrgicos. Para evitar la neumonía asociada a ventilación mecánica, es importante seguir las siguientes medidas. Intubación con técnica estéril por personal entrenado según indicación de necesidad del procedimiento. Extubar y desconectar lo antes posible siempre y cuando la condición del paciente así lo amerite. Posición del paciente 30 a 45 grados. Aseo bucal con clorhexidina, ya que en la boca existen una serie de microorganismos que pudieran trasladarse a la vía respiratoria, por tanto ocasionar la neumonía. Mantener siempre el circuito cerrado, evitar condensación del circuito y, por supuesto, que una de nuestras medidas más importantes, que es el lavado de manos eficiente por parte del personal de salud. Como se observa en la imagen, tenemos un paciente. Infección del tracto urinario. Para evitar las ITU asociadas a CUP se deben seguir las siguientes medidas. Instalación de CUP por personal entrenado, según indicación médica de necesidad. Mantener por el mínimo tiempo posible. Siempre mantener el circuito cerrado, sobre todo cuando se realizan procedimientos como vaciamiento de la bolsa recolectora o toma de examen. Evitar reflujo, es decir, evitar que orina que ya haya caído hacia la bolsa recolectora vuelva en flujo retrógrado. Evitar acodaduras. La bolsa siempre tiene que estar más baja que el nivel de la vejiga. Eso hay que cautelarlo cuando el paciente está en la cama hospitalizado, por ejemplo. No fijar la bolsa recolectora a la baranda móvil, ya que si la baranda de la cama se eleva, también se va a elevar la bolsa recolectora y eso va a favorecer el flujo retrógrado. Por tanto, tiene que estar conectado a la baranda fija. Otra cosa importante es de cautelar que si el paciente debe trasladarse o debe asistir a otra unidad de apoyo, por ejemplo a un examen, debe también cuidarse de que se mantenga siempre
bajo el nivel de la vejiga, de lo contrario va a favorecer flujo retrógrado. Y por supuesto que una de nuestras medidas más importantes, ¿cierto?, y destacada allí es el lavado de manos clínico con la técnica adecuada por parte del personal de salud. En la primera imagen podemos ver el catéter urinario permanente o sonda Foley. Existen de látex y de silicona. Se diferencian en que el de silicona puede permanecer mucho más tiempo en el paciente, incluso hasta 3 meses. Y existen de diferentes tamaños además, el cual debe ser escogido según el requerimiento del paciente. Esta sonda, al ser instalada en el paciente con técnica estéril, el profesional debe llenar un CAF con solución fisiológica cuya cantidad de cc va a estar en la descripción de la misma sonda, que puede ir incluso desde 5 cc hasta 30 cc. Y ese CAF que se llena, que corresponde a la imagen que está en la esquina superior derecha, se llena con esta solución fisiológica, entonces, pero este CAF se llena una vez que ingresa el catéter urinario por el orificio uretral, llega hasta la vejiga y ahí el profesional infla el CAF para permitir que la sonda no se desplace. En la parte izquierda se observa además la bolsa recolectora, en donde hay que tener especial énfasis en su manejo, recordar que esta debe estar fija a la baranda fija de la cama para permitir que no exista flujo retrógrado. Es importante que el personal de salud, al vaciar la bolsa recolectora, también tenga cuidado en su manejo, siempre teniendo la precaución de haber realizado lavado clínico de manos y uso de guantes. Estas técnicas deben hacerse siempre entre cada paciente, porque recordemos que entre las oportunidades del lavado de manos, antes de tocar a cualquier paciente debe existir nuestro lavado clínico de manos y cambio de guantes. Dentro de la bolsa recolectora también se observa ahí la válvula que aparece en amarillo, que es la que va conectada al catéter urinario, y hay que tener precaución que ese sitio se mantenga muy bien cuidado para que la sonda no se vaya a desconectar. También se observa ahí el tubo de drenaje, que es por donde va a circular la orina. Infección del sistema nervioso central asociada a válvula derivativa. La indicación de válvula derivativa se realiza cuando se requiere disminuir la presión del líquido cefalorraquídeo, lo que puede ser necesario cuando hay un exceso de líquido, cuyas causas pueden ser por hidrocefalia congénita, por hidrocefalia adquirida, por hidrocefalia obstructiva o hidrocefalia comunicante. También cuando se requiere monitorización de la PIC, de la presión intracraneana, o cuando se requiere de administrar fármacos intraventriculares. Existen dos tipos de válvulas derivativas, externas e internas. Las externas derivan el líquido cefalorraquídeo al exterior. Son las más frecuentes de ver, son temporales y están instaladas en ventrículo. Las internas, en cambio, derivan el líquido cefalorraquídeo al interior, son permanentes y la vía más común es la vía peritoneal. Aquí tenemos una imagen con una válvula derivativa externa y otra imagen con una válvula derivativa interna. Las válvulas derivativas externas son las que se monitorean por parte del comité de infecciones, no así las internas. En el caso de la válvula derivativa externa se ve que se inserta un túnel debajo del cuero cabelludo y el catéter va conectado a un manómetro con una bolsa recolectora, en donde se puede ver el líquido cefalorraquídeo, y en este caso el circuito debe ser manipulado lo menos posible. En el caso de la válvula derivativa interna, el catéter va conectado al peritoneo,
en donde es allí donde se vacía el líquido cefalorraquídeo para su eliminación. Aquí hay una imagen real de una instalación de válvula derivativa externa en pabellón. Como se ve en la imagen, existen 3 lugares que son de riesgo para la adquisición de infecciones. Uno de ellos es el sitio de inserción, otro de ellos es el transductor de presión y el tercero de ellos es la bolsa de drenaje. Por tanto, es muy importante que dentro de la observación y seguimiento se coloque énfasis en estos 3 puntos. Existen 2 tipos de infecciones en válvulas derivativas. Están las precoces y las tardías. En las precoces, los microorganismos han sido introducidos durante el acto quirúrgico, ya sea por transgresión de la técnica aséptica por parte del equipo de salud que está participando de la instalación, como también puede ser por la colonización de la piel y nariz. Dentro de las tardías puede ser por contaminación posterior o por diseminación hematógena. Dentro de los factores de riesgo de infección del sistema nervioso central por válvula derivativa, encontramos factores de riesgo del paciente, factores de riesgo de la atención y del manejo o derivación. Dentro de los factores de riesgo del paciente, encontramos la edad extrema, enfermedades asociadas a uso de inmunosupresores, etiología de hidrocefalia, por ejemplo, VIH, neoplasia o infección, lesión cutánea y requerimiento previo de válvula derivativa. Factores de riesgo de la atención. La duración de la cirugía, que se haya prolongado. Experiencia del cirujano. La poca experiencia de un cirujano pudiera ser que también el tiempo se extienda. Fuga del líquido cefalorraquídeo postoperatorio. Número de contacto de válvula derivativa. Que haya habido un rasurado en el sitio quirúrgico, ya que como hemos visto, esto aumenta el riesgo. Y un par de guantes versus doble par de guantes en la cirugía. Manejo de la válvula derivativa. Si existe recambio valvular, va a haber un mayor riesgo. Irrigación del sistema, también mayor riesgo. Manipulación, por supuesto que a mayor manipulación va a haber mayor riesgo y puede haber presencia de hematomas. Cuando tenemos pacientes con válvula derivativa, tenemos que estar pendientes a cualquier signo de infección que pudiera presentar. Por tanto, hay que estar pendiente a si, por ejemplo, se evidencia un mal funcionamiento del CHAN, si el paciente evidencia fiebre, si el paciente presenta alguna alteración del estado de conciencia o si el paciente está evidenciando un aumento de la presión intracraneana. El valor normal de la presión intracraneana va de los 7 a los 15 milímetros de mercurio en un adulto.